Buenas tardes, hermanos. Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy importante. Si puede acompañarme en sus Biblias al libro de Jueces. Una vez que lo tenga, hermanos, si se puede poner de pie, Jueces, capítulo 13. Jueces, capítulo 13, versículo 1 al 5. Si me puede seguir con su vista, dice así la palabra de Dios. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: He aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. He titulado, hermanos, el nombre de esta predicación como una ausencia desgarradora. Una ausencia desgarradora. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de congregarnos para alabar tu nombre, Señor, para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poner atención, Padre, a tu palabra. Cuán necesitados estamos, Padre, de escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu aplique con poder tu palabra en nuestros corazones, en nuestros entendimientos. Señor, te pido que tú me ayudes a comunicar a tu iglesia lo que tú quieres que ellos sepan, Padre. Te pido, Señor, que tú seas honrado y glorificado en todo lo que se diga. Te lo pido, Padre, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. El día de hoy hablaba con un apreciado hermano en donde hablábamos acerca de la ley y de la gracia, en donde me mencionaba que cuán terrible hemos llegado a pensar, hermanos, en que el hecho de estar bajo la gracia nos da la libertad de pecar cuantas veces queramos y no pasará nada. Hablaba con este hermano y expresábamos los puntos de cómo es que en la ley muchas veces eran apedreados por desobedecer la voluntad, la palabra de Dios. Y cómo hoy en día muchos hijos de Dios han querido distorsionar la gracia de Cristo al pensar que podemos pecar constantemente y no pasará nada, como en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hermanos, esta predicación tal vez como consecuencias no es que seamos apedreados, pero creo, hermanos, personalmente que esta consecuencia es peor que esto. El pueblo de Israel tenía algo sumamente especial y maravilloso. Tenían la presencia de Dios. Tenían al único Dios verdadero. Y ningún otro pueblo gozaba de este enorme privilegio. Sin embargo, el pueblo no supo valorar, no supo comportarse a la medida del Dios que tenían y no obedecieron a este Dios. Tener a Dios como nuestro Dios conlleva una enorme cantidad de bendiciones. Tener a Dios en nuestras vidas es lo más maravilloso que puede tener una persona. Pero también, hermanos, esto implica vivir para Dios. El día de hoy veremos un hombre que lo tenía todo. Tenía la presencia de Dios en su vida. Tenía a Dios en su vida, pero no quiso obedecer la palabra de Dios. Y esto le trajo consecuencias sumamente terribles en su vida. Como primer punto, hermanos, quiero que veamos nacido con un propósito. Versículo 1
dice así la palabra de Dios: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. El pueblo estaba en una rebeldía constante, estaba continuamente pecando en contra de Dios. Dice la palabra de Dios: y volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Esto nos enseña que el pueblo estaba en un continuo pecado y por un breve momento dejaron de hacer lo malo, dejaron de pecar, pero volvieron a desobedecer a Dios. Volvieron a pecar en contra de Dios. Pero, ¿cuál era este pecado? Vayamos a Jueces capítulo 10. Jueces capítulo 10, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. El pecado del pueblo era la idolatría. El pueblo rendía su adoración a dioses falsos, esa misma adoración que merecía el único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Pero hermanos, Dios no puede ser burlado, y este pueblo tendría que sufrir las consecuencias de su pecado. Y Dios entrega al pueblo de Israel en manos de los filisteos por 40 años. 40 años que sin duda fueron de dolor, de aflicción, de angustia, de tristeza para el pueblo, porque vivían bajo la opresión de otro pueblo, de los filisteos. Pero Dios, que es lleno de misericordia, daría un libertador, levantaría a un hombre, haría nacer a un hombre que lucharía en contra de los filisteos, para que dejaran de oprimir al pueblo de Israel. Vayamos a Jueces capítulo 13. Jueces capítulo 13, versículo 2 al 7. Dice así la palabra de Dios: y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Primeramente, hermanos, vemos que Dios concede gracia a la esposa de Manoa, porque la esposa de Manoa tenía un impedimento: era estéril. No tenía hijos y no podía dar hijos. Pero Dios concede gracia y obra un milagro en su cuerpo, porque Dios usaría a este bebé, usaría a este varón para salvar al pueblo de Israel. Desde este punto vamos viendo que este hombre era hasta cierto punto especial, porque iba a nacer por la soberana voluntad de Dios. La esposa de Manoa era estéril, pero Dios quería que naciera este niño, porque le daría un propósito. Dios lo usaría. Dice ahí en el versículo 5, porque el niño será nazareo. Esta palabra tiene un enorme significado. Básicamente, hermanos, significa que este niño iba a ser consagrado o apartado para Dios. Los nazareos eran consagrados por un tiempo limitado, por un corto tiempo, pero sin embargo, esto no iba a ser así con Sansón.
Sansón iba a ser nazareo desde su nacimiento hasta su muerte. Dios lo iba a usar desde su nacimiento hasta su muerte. Como mencioné en un principio, es un enorme privilegio tener a Dios en nuestras vidas. Para Sansón era un enorme privilegio que Dios lo hubiera escogido, porque Dios iba a estar con Sansón. Pero esto también implicaba para Sansón vivir para Dios y limitarse de hacer cierto tipo de cosas. El ángel le dijo a la esposa de Manoa que este varón no tenía que cortarse el cabello, no tenía que beber vino ni sidra y no tenía que comer cosa inmunda. Pasaron 9 meses y por fin nace el varón que Dios usará. Vayamos a Jueces 13, del 24 al 25. Jueces 13, del 24 al 25, dice así la palabra de Dios. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sin duda, hermanos, la mamá de Sansón, desde que Sansón era un niño, empezó a comunicarle a Sansón que él era un hombre consagrado para Dios. Desde que Sansón empezó a tener razonamiento de las palabras, muy probablemente su mamá empezó a enseñarle que él era consagrado para Dios, que no debía de hacer cierto tipo de cosas. Imagínense, hermanos, ahí a la esposa de Manoa, a la mamá de Sansón. Tal vez sentaba a Sansón en sus piernas y le decía: hijo, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, porque tú eres consagrado para Dios, Dios te utilizará. Desde pequeño, hermanos, Sansón empezó a ser instruido en obedecer a Dios, porque Dios lo iba a utilizar. Ahora, nosotros no somos nazareos. Nosotros no tenemos como propósito liberar a una nación. Pero de igual manera Dios nos ha dado un propósito que es sumamente maravilloso. Vayamos, hermanos, a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Dice así la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí claramente, hermanos, nos dice cuál es nuestro propósito: para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Un propósito, hermanos, que de igual manera éramos totalmente inmerecedores. Hombres y mujeres pecadores, redimidos, para que seamos conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, hay a veces que a mucha gente les ofende que se les compare con otras personas. Mas, sin embargo, Dios nos ha dado como propósito compararnos con Cristo. Ser como Cristo, ser conforme a la imagen de Cristo. Ese es nuestro propósito. Hermanos, pidamos a Dios que Él nos dé entendimiento de los versículos que leemos, discernimiento, que escudriñemos bien su palabra, que seamos, dice la palabra de Dios, que seamos conforme a la imagen de Cristo. No pasemos por alto este gran propósito. Nuestro propósito es que seamos conforme a la imagen de su amado Hijo. De hecho, hermanos, Dios ya preparó de antemano buenas cosas para que andemos en ellas y así podamos cumplir su propósito. No lo busque, hermanos, pero dice Efesios 2:10, en otra versión, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios desea
Dios anhela que nuestras vidas cumplan este propósito, que seamos conforme a la imagen de Cristo para honrar y glorificar el nombre de Dios. A tal punto, hermanos, que Dios amorosamente y detalladamente ha hecho cosas, ha preparado cosas para que usted ande en ellas, para que usted cumpla este propósito. Hermanos, si llegamos a pensar y decir, wow, qué maravilloso es el propósito que Dios le dio a Sansón. Dios lo escogió, lo hizo nacer de nuevo, lo hizo nacer de un milagro, le dio un propósito. Pero hermanos, no es lo mismo que Dios hizo con usted. Tal vez usted no nació de un milagro físico, o tal vez sí, pero la mayoría de nosotros tal vez no. Pero sí nacimos de un milagro espiritual. Nacimos de nuevo, como Cristo lo dijo. Un nacimiento nuevo. También nos ha dado un propósito, no el mismo como el de Sansón, pero un propósito, ser conforme a la imagen de Cristo. Volviendo con Sansón, Sansón empieza a crecer y Dios lo bendice. Pero no solo esto, sino que Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios empieza a estar con él. El Espíritu de Dios empieza a acompañar a Sansón. Y es el segundo punto que quiero que veamos, el Espíritu de Dios en su vida. Si regresamos, hermanos, a Jueces capítulo 14, Jueces capítulo 14. Versículo 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿no hay mujer entre las hijas de tus hermanas, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Dios empieza a utilizar las decisiones de Sansón para cumplir el propósito que Dios le había dado a Sansón: atacar a los filisteos. Sansón ve a una mujer filistea y dice que a Sansón le agradó esta mujer. Y le pide a sus padres tomarla para sí. La respuesta de sus padres, pues básicamente fue un no. Le dijeron: no hay mujeres dentro de nuestro propio pueblo para que vayas y tomes a una filistea. Recordemos, hermanos, que Dios había mandado al pueblo de Israel el no tomar mujeres que no pertenecieran al pacto. Es por eso que su respuesta fue un no. Pero dice la Biblia, pero ellos no sabían que esto venía de parte de Jehová. Este versículo no nos está diciendo que Dios deseara que Sansón desobedeciera la ley o que Sansón quebrantara la ley. Esto significa que a pesar de la decisión que estaba tomando Sansón, Dios la iba a usar. Aunque los padres de Sansón no estaban muy de acuerdo de que tomaran a esta mujer para Sansón, finalmente aceptaron. Dice la Biblia que Sansón desciende con sus padres. Ahí en el versículo 5 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Sansón desciende con sus padres a Timnat con la finalidad de tomar a esta mujer para él. Cuando van descendiendo, la Biblia nos da la idea de que Sansón se desvía y se mete a un campo de viñas. Muy probablemente se metió para arrancar uvas y comérselas. Y en ese momento, hermanos, que Sansón estaba ahí solo, dice la palabra de Dios que salió un león rugiente que venía sobre él. Y en ese momento, hermanos, que este león viene sobre él, rugiendo,
con la finalidad de devorarlo. Dice la palabra de Dios. Sucede algo. Ahí en el versículo 6 dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Hermanos, este león venía sobre Sansón, y en ese momento que Sansón estaba en riesgo su vida, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Y en ese momento, hermanos, Sansón despedaza al león como un cabrito. La Biblia, hermanos, es tan detallista que nos dice que era un león joven. No era un león viejo, sin fuerzas, sin energía. Era un león fuerte. Otro detalle, hermanos, que nos da la Biblia es que Sansón no tenía nada en mano. No tenía una piedra, no tenía un palo y aunque lo tuviera, tal vez sería insignificante contra un león. Pero la idea que nos quiere dar la Biblia, hermanos, es que no tenía nada con qué defenderse. Pero teniendo el Espíritu de Dios, lo tenía todo. Y despedazó al león como se despedaza un cabrito. Hermanos, lo más seguro que puede tener un creyente en su vida es tener la presencia de Dios. Aunque no podamos tener todo, aunque de hecho podamos tener nada, lo más seguro es la presencia de Dios. Sansón lo tenía todo. El Espíritu de Dios estaba con él. Hermanos, vuelvo a tomar este punto. Sansón no tenía nada, pero lo tenía todo, porque tenía el Espíritu de Dios con él. Es lo más seguro que puede tener un creyente, tener el Espíritu de Dios consigo mismo. La misma Biblia lo dice. Vayamos ahí a Jeremías, hermanos. Jeremías, capítulo 42. Versículo 11. Jeremías 42, 11. Dice así la palabra de Dios: no temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tienes temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y librarlos de su mano. El pueblo de Israel, hermanos, tenía miedo del rey de Babilonia. Y humanamente hablando, era normal que tuvieran miedo de un rey, porque un rey tenía poder, tenía autoridad. Mas, sin embargo, Dios les dice: acuérdense de quién está con vosotros. Y quien está con vosotros es mayor que el rey. Porque quien está con ustedes es Jehová de los ejércitos. Aunque grandes y temibles parezcan los enemigos o parezcan las situaciones, el pueblo podría no temer, porque Dios estaba con ellos. Aunque un rey se opusiera a ellos, ellos podían no temer, porque Dios estaba con ellos. ¿El hombre puede contra Dios? ¿Las potestades pueden contra Dios? ¿Satanás y sus demonios pueden contra Dios? Las respuestas, hermanos, se contestan por sí solas. No hay nada ni nadie que pueda contra Dios. Y Sansón tenía a este Dios en su vida. Y aunque venía un león joven fuerte sobre él, Sansón tenía el Espíritu de Dios. Y Sansón lo despedazó. Un estudio de animales salvajes dice: un hombre no puede con un león. Ni Mike Tyson, ni el mayor culturista del planeta, ni el mejor karateca del mundo. A mano vacía es imposible. Ni 10 hombres pueden con un león con las manos vacías. Humanamente hablando, hermanos, es imposible. Pero le fue posible a Sansón porque el Espíritu de Dios estaba con él.
Después de este increíble acto, finalmente Sansón toma por mujer a la filistea, se casan y hacen un banquete. Volvamos, hermanos, a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Versículo 10. Jueces capítulo 14, versículo 10. Vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Por cuestiones de tiempo, hermanos, no vamos a leer todos los versículos, pero lo que sucede entre el versículo 11 al versículo 18 es que Sansón pues toma por mujer a la mujer filistea. Están ahí en una fiesta celebrando la boda, y Sansón ve a un grupo de filisteos. Viene y les propone un enigma, les propone un acertijo, y les dice que si ellos le responden ese enigma, Sansón les iba a dar 60 vestidos. Y si ellos no respondían, ellos le tendrían que dar a Sansón 60 vestidos. Finalmente, pues los filisteos aceptaron al acertijo de Sansón, y Sansón les dio 7 días para que pudieran encontrar la respuesta. Los filisteos, al ver que no podían encontrar la respuesta, van con la esposa de Sansón y le piden que le ruegue a Sansón la respuesta, porque si no le iban a matar a ella y iban a matar a su padre. Y la mujer le ruega por 7 días y le llora por 7 días a Sansón. Y Sansón accede, le da la respuesta. Y esta mujer filistea va con los filisteos a decirle la respuesta. Los filisteos van y le dan la respuesta a Sansón. A todo esto, hermanos, Sansón se ve humillado. Sansón se ve burlado, se ve engañado, tanto por su esposa como por los filisteos. Sansón muy probablemente era la burla de todos los hombres al ver que su mujer la había traicionado. Sansón estaba siendo humillado ahí. Pero en ese momento Dios ayuda a Sansón. Versículo 19. Dice así la palabra de Dios: y el espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Nuevamente el especial espíritu de Dios viene sobre Sansón y es capaz de matar a 30 hombres. No había nadie que se pudiera oponer a Sansón. Ni cientos de hombres, ni miles de hombres se podían oponer a Sansón. Y hermanos, aquí está la clave, porque el espíritu de Jehová estaba con Sansón. Y es capaz de matar a 30 hombres. Hermanos, debemos de entender que esto es palabra de Dios. No son cuentos, no son historias ficticias. El mismo espíritu que creó los cielos y la tierra es el mismo espíritu que estaba con Sansón. Y es posible matar a 30 hombres. Lo que sucede en el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 8 es que Sansón pues descendió enojado a la casa de su padre, se fue y después de un tiempo regresa nuevamente con su mujer, porque ahí se quedó su mujer. Regresa Sansón y dice la Biblia que traía un cabrito para comer con su mujer, para estar con ella. Cuando llega a la casa de su suegro, donde está su esposa, sale su suegro y le dice que ha dado a su mujer a otro hombre. Por lo que a Sansón pues le frustra, le enoja y empieza a quemar los campos de viñas de los filisteos. Todos sus campos los empieza a quemar por el enojo. Después llegan los filisteos y preguntan que quién hizo todo eso.
y pues les dicen que fue Sansón. Los filisteos, al ver todo destruido, van a la casa de su esposa y queman a su esposa de Sansón y queman al suegro de Sansón. Sansón ve lo que los filisteos hicieron al matar a su esposa y los lastima. Dice la Biblia que los hiere y que jura vengarse de ellos. Versículo 9 del capítulo 9 dice así la palabra de Dios. Entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Los filisteos, molestos por lo que hizo Sansón al destruir todos sus campos, suben a los campamentos de Judá para matar a Sansón, para atrapar a Sansón. Versículo 10 al 13. Y los varones de Judá les dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido, para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Tan, y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Sansón estaba ahí en la cueva. Suben los hombres de Judá a ver a Sansón para entregarlo a los filisteos. Sansón accede. Sansón se deja amarrar las manos por los hombres de Judá. Justamente, hermanos, cuando Sansón va saliendo de la cueva con las manos amarradas, la Biblia dice que lo amarraron con cuerdas nuevas. Cuando va saliendo, cientos de hombres filisteos venían en contra de él. Parecía que era el final de Sansón. Parecía que aquel varón que Dios había consagrado iba a morir. Con las manos amarradas, cientos de hombres contra él. Parecía que Sansón en ese momento iba a morir. Pero ocurre algo en el versículo 14 al 15. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Hermanos, estas frases son muy importantes, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. En esos momentos, hermanos, que Sansón ya no tenía escapatoria. En esos momentos en los cuales Sansón estaba totalmente vulnerable, el Espíritu de Dios viene y ayuda a Sansón. A tal manera que esas cuerdas nuevas se hacen como hilo quemado, se caen. Dice la palabra de Dios que mató a 1000 hombres. Hermanos, debemos de entender que Sansón no era un ser sobrenatural. Sansón no era una especie de Superman. Sansón no poseía este poder por sí mismo. Siempre que salía vencedor era porque el Espíritu de Dios venía sobre él. Sansón era un hombre ordinario. Y esto lo vemos en el versículo 18 al 19. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y
cobró su espíritu y se reanimó, y por esto llamó el nombre de aquel lugar en Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Sansón era un hombre ordinario. Después de que tuvo una batalla con 1000 hombres, después de que mató a 1000 hombres, tuvo sed y clamó a Dios por agua. Dios escuchó su clamor y Dios abrió una cuenca para saciar la sed de Sansón. Hermanos, vayamos viendo los detalles y cómo es que Dios se está comportando con Sansón. Dios está cuidando a Sansón. El Espíritu de Dios es quien socorría a Sansón. El Espíritu de Dios era quien lo cuidaba, quien lo fortalecía, quien lo protegía, quien lo escuchaba. Era el Espíritu de Dios. Desde un principio vimos que fuimos llamados a cumplir un propósito, pero de igual manera como Sansón gozamos de esa gran bendición de tener este mismo Espíritu. Vayamos, hermanos, a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. Juan 14, del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe de quién está hablando, hermanos? Del Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El mismo Espíritu que estuvo con Sansón es el mismo Espíritu que está con usted. Cuando ha necesitado consolación, hermanos, y la palabra de Dios es predicada y su corazón es consolado, es el Espíritu Santo quien lo consuela. En esos momentos de oración, de intimidad con Dios a solas, cuando usted está a solas con Dios, no está solo. Ahí está el Espíritu Santo con usted, acompañándolo. Hermanos, el Espíritu Santo le ha protegido de cosas visibles y de aún cosas invisibles. El Espíritu Santo le ha cuidado, le ha socorrido. Un predicador dijo, nosotros no tenemos las fuerzas para vivir la vida cristiana, pero gloria a Dios por su Santo Espíritu quien nos sostiene. Puede darse cuenta, hermanos, cómo el Espíritu de Dios que actuaba con Sansón, actúa de igual manera con usted. Romanos 8:26, no vaya, hermanos, pero dice así en otra versión. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Hermano, aunque usted no lo vea, el Espíritu Santo está clamando a Dios el Padre por usted. Cuando estamos en esas situaciones difíciles, que no tenemos bien centradas nuestras ideas, no construimos bien nuestras oraciones cuando hablamos con Dios. El Espíritu Santo usa esas palabras para que lleguen a Dios. El Espíritu Santo está intercediendo por usted. El Espíritu Santo es quien lo redarguye y guía para hacer la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien habla en su corazón cuando la palabra de Dios es expuesta.
Hermanos, no es nuestro entendimiento cuando nosotros entendemos la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo quien amorosamente está hablando a nuestros corazones. El Espíritu Santo es ese compañero que estará con usted. ¿Recuerda, hermanos, el día que usted nació de nuevo, que recibió a Cristo? En ese momento el Espíritu Santo vino a morar con usted. Y literalmente, hermanos, el Espíritu Santo será esa persona que esté con usted en su último aliento. Y aún después de la muerte, podrá encontrarse con Él, aquel compañero que lo cuidó, que lo socorrió, que lo fortaleció, quien lo consoló. Después, hermanos, después de ese último suspiro, lo podrá ver, aquel compañero que estuvo con usted en su vida terrenal. Qué maravilloso es tener el Espíritu de Dios con nosotros. Sansón tenía esto en su vida. Tenía el Espíritu de Dios, como vemos, decía, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Y el Espíritu de Dios lo ayudó, y el Espíritu de Dios lo libró, y el Espíritu de Dios lo consoló. Sansón tenía esta presencia en su vida. Pero hermanos, Sansón empezó a hacer algo trágico en su vida. Sansón empezó a ignorar y a desobedecer voluntariamente la palabra de Dios. Y Sansón iba a punto de experimentar un sufrimiento profundo y desgarrador en su alma al desobedecer la palabra de Dios. Como tercer punto, quiero que veamos decisiones trágicas. Dios había establecido de manera clara lo que Sansón no podía hacer. De hecho, antes de su nacimiento ya se había dicho lo que Sansón no podía hacer. Eran 3 cosas. No tenía que cortarse el cabello, no tenía que beber vino ni sidra, y no tenía que comer cosa inmunda. Pero, ¿qué cosa hace que los alimentos en ese entonces sean inmundos? Bueno, Levítico 11:24 dice, y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Hermanos, Sansón sabía perfectamente lo que no podía hacer en su vida. Como dijimos desde un principio, su madre le empezó a instruir tal vez a los 3, a los 4 años, en lo que no podía él hacer. Sansón lo sabía. Desde chiquito sabía lo que él no podía hacer. Hermanos, Dios no pedía de Sansón un esclavo. Dios no llenó la vida de Sansón con reglas. Dios no atormentó su vida llenándolo de reglas, de estatutos. Dios no quería un juguete de Sansón. Dios no quería una persona sin voluntad. Pero Sansón tenía que obedecer lo que Dios le pidiera. Y lo único que Dios le pedía era obediencia. Aunque Sansón sabía lo que Dios pedía de él, Sansón voluntariamente empezó a desobedecer a Dios. Pero él no sabía que a este punto iba a empezar a tomar decisiones trágicas en su vida. Vayamos, hermanos, a Jueces. Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9. Jueces capítulo 14, versículo 8 y 9. Dice así la palabra de Dios, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león.
Sansón decide, hermanos, tomar esta miel, comerla. Y el problema no era que Sansón comiera miel. El problema es que era que la miel estaba dentro de un cuerpo muerto, que los cuerpos muertos eran inmundos. Lo hemos visto anteriormente, hermanos, cuando una cosa era inmunda y tocaba otra cosa. ¿Recuerda qué le pasaba a esa cosa? Se volvía inmunda. La miel era inmunda. ¿Y Dios qué le había dicho que no comiera? Cosas inmundas. Sansón lo sabía. Es por eso que no se lo dice a sus padres. Sansón sabía que cuando comiera de esa miel estaba desobedeciendo a Dios. Sansón, hermanos, va a empezar a tomar decisiones en rebeldía a Dios. Jueces 14:2. Jueces 14:2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Sansón decide tomar por mujer a una filistea. El pueblo tenía sumamente claro que era en contra de la voluntad de Dios y con ello era pecado que tomaran mujeres extranjeras. Pero a Sansón le agradó. A Sansón le gustó esta mujer. Y hermanos, a Sansón no le importó lo que Dios dijera. Sansón le agradó y la quiso tomar. Esdras más adelante diría: ustedes han pecado al tomar por esposas a mujeres de otros pueblos. Sansón vuelve a fallar. Pero hermanos, veamos que lo está haciendo voluntariamente. Lo está haciendo a pesar de que sabía que desagradaba a Dios. Empezó a tomar estas decisiones que, como más adelante, hermanos, veremos, van a ser sumamente trágicas para su vida. Desde pequeño se le enseñó a obedecer a Dios. Sansón empezó a entrar en un tren de decisiones desobedeciendo la palabra de Dios, y esto mismo lo llevaría a lo más triste y trágico en su vida. Vayamos a Jueces capítulo 16, versículo 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, que por cierto, hermanos, también esta mujer era filistea. Y vinieron a ello los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo tomemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Sansón vuelve a desobedecer, enamorándose de una mujer filistea, de Dalila. Los filisteos, hermanos, estaban buscando una ocasión para que Sansón lo mataran. Los hombres filisteos van con la mujer, con Dalila, y le dicen: pregúntale a Sansón, ¿en qué consiste su gran fuerza? Versículos 6 al 9 dice: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrá ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitará y seré como cualquiera de los hombres.
Y los principales de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban enjutos, y ella la ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto de su fuerza. Hermanos, Sansón empezó a tomar decisiones trágicas al desobedecer la palabra de Dios voluntariamente. Pero aquí Sansón empieza a jugar con Dios. Más adelante vamos a ver cómo es que Sansón parece que se está burlando tanto de los filisteos como de Dios. Sansón les dice que con 7 mimbres verdes lo debilitarían. Esta mujer filistea, Dalila, le dice a los filisteos, le ponen los mimbres, y cuando se despierta Sansón le dice: los filisteos contra ti. Y Sansón vuelve a salir victorioso. Dice: y esos mimbres se volvieron como estopa quemada, y salió victorioso. Al ver que esto no debilitaba a Sansón, Dalila volvió a preguntar a Sansón. Versículo 10 al 12. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y lo ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Nuevamente, hermanos, Sansón le dice a la mujer filistea que con cuerdas nuevas lo debilitaría, lo amarran nuevamente. Y cuando se despierta Sansón, ve que está amarrado. Le grita Dalila: los filisteos sobre ti. Pero sale victorioso nuevamente. De nuevo salió victorioso. Nuevamente Dalila seduce a Sansón para que le revele su secreto. Versículo 13 al 14. Y Dalila dijo a Sansón: ¿hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras? Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertó él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Sansón nuevamente le vuelven a hacer este engaño, y nuevamente Sansón salió victorioso. Nuevamente Sansón salió victorioso. Y hermanos, aunque la palabra de Dios ahora sí no está mencionando y el Espíritu de Dios vino sobre él, pero sabemos que está saliendo victorioso porque Dios está con él. Estas 3 veces, hermanos, Sansón está saliendo victorioso porque el Espíritu, la presencia de Dios está con él. Podríamos leer estos versículos y decir y pensar: ¿cómo es posible que Sansón no se diera cuenta? ¿Cómo es posible que le decía a la mujer filistea y cuando despertaba estaba atado una tras otra vez? Pero hermanos, Sansón no se daba cuenta. Nosotros en nuestra perspectiva podríamos decir: todo era tan claro. ¿Y por qué no te diste cuenta, Sansón?
Pero hermanos, el pecado sedujo su entendimiento. El pecado empezó a seducir el corazón de Sansón. Y Sansón ya no podía discernir lo que estaba sucediendo. Sansón empezó a tomar decisiones trágicas en su vida. Y podríamos decir, ¿cómo es que no te dabas cuenta? Pero hermanos, ¿no es lo que muchas veces usted y yo hacemos? Muchas veces usted y yo desobedecemos voluntariamente y constantemente la palabra de Dios. Tal vez nuestros mandamientos no eran como los mandamientos de Sansón, el no comer cosas inmundas, el que no se nos corte el cabello, o el no beber sidra. Tal vez estos no sean nuestros mandamientos, pero dice la Biblia, no mentirás. ¿Cuántas veces hemos mentido? Dice la Biblia, deja la ira y desecha el enojo. ¿Cuántas veces te has enojado? Dice la Biblia, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cuántas veces hemos demostrado más amor por otras cosas que por las de Dios? La palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Has cumplido este mandamiento con todos los hermanos? ¿Con todo tu prójimo? Porque fácilmente, hermanos, podemos decir, Sansón, ¿por qué no te dabas cuenta? Pero es lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. No podemos venir y decir, Sansón, ni porque eras consagrado para Dios y así te comportabas. Porque usted y yo hemos sido llamados para ser como Cristo y así nos comportamos. Hace tiempo, hermanos, un joven me preguntó, ¿cuál es tu pecado favorito? ¿Cómo que pecado favorito? Sí, todos nosotros tenemos concupiscencias pecaminosas, eso es cierto. Pero eso no significa que el pecado deba de ser favorito. Eso no significa que el pecado deba de ser placentero para nosotros. Debemos de aborrecer lo que Dios aborrece, el pecado. Pero lastimosamente, hermanos, así es lo que hace el pecado. Como sedujo el entendimiento y el corazón de Sansón, así muchas veces nos seduce nuestro entendimiento y nuestro corazón. Tal vez, hermanos, no decimos, tengo un pecado favorito, pero sí el pecado nos seduce nuestro entendimiento, nuestro corazón, y nos hace ver como si todo fuera placentero. Esto le pasaba a Sansón. Esto es lo que muchas veces el pecado hace con nosotros. El pecado nos seduce a tal manera en que no podemos discernir la magnitud de nuestra desobediencia a Dios. Dios nos ha llamado a ser conforme a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el impedimento que ha logrado que no cumplas este propósito? El pecado, la desobediencia a la palabra de Dios. Puede darse cuenta, hermanos, que muchas veces nuestras vidas son comparables a las vidas de los personajes bíblicos. Esto mismo hacía Sansón. Tomaba decisiones voluntarias, conscientemente. Conscientemente él decidía desobedecer a Dios. Lo que usted y yo muchas veces hacemos. Pero hermanos, hemos llegado al punto en donde Sansón va a experimentar lo más triste y lo más trágico por todas esas decisiones que tomó. Vayamos, hermanos, a Jueces capítulo 16, versículo 15 al 19. Y ella le dijo,
¿Cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió, pues, todo su corazón y le dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los príncipes de los filisteos, diciendo: Venid, esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Un comentario bíblico dice que Sansón estaba a punto de experimentar el dolor más profundo que un ser humano puede llegar a experimentar. Dalila presiona a Sansón. Lo presiona a tal punto que Sansón le revela todo su corazón y le dice su secreto. Sansón, hermanos, había salido victorioso contra un león, contra 30 hombres, como vimos, contra 1000 hombres. Una y otra vez cuando le decían: Sansón, los filisteos sobre ti, él salía victorioso. Pero recordemos que él salía victorioso porque el Espíritu de Dios estaba con él. Pero tristemente, esto ya no volvería a ser así. Versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Hermanos, pidamos a Dios que nos dé entendimiento de esta frase. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón se dijo a sí mismo: saldré otra vez victorioso, como las otras veces. Saldré de nuevo victorioso, porque el Espíritu de Dios está conmigo y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Él no sabía que ese Espíritu, quien lo cuidaba, quien lo socorría, quien lo fortalecía, ya se había apartado de él. Algunos teólogos dicen: este es el versículo más triste de la vida de Sansón, porque el Espíritu de Jehová se apartó de él. Cuando Sansón estaba en peligro, dice la Biblia, siempre decía la Biblia, y vino el Espíritu de Dios sobre él. Y siempre salía victorioso. Pero ahora el que lo fortalecía, el que lo protegía, el que lo consolaba, el que lo cuidaba, ya se había apartado de él. Y dijo: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor ya lo había abandonado. Hermanos, Sansón lo tenía todo. Tenía la presencia de Dios, tenía el Espíritu de Dios, pero por su desobediencia voluntaria y constante, lo llevó a perder todo lo que tenía: el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y con ello, hermanos, aquel gran hombre que derrotaba a leones, a 30 hombres, a 1000 hombres, aquel gran hombre que era temible,
fue reducido a la nada. Y la Biblia expone lo ordinario y lo débil que era Sansón sin Dios. Versículo 21 al 27. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que yo me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Un comentario bíblico dice: y echaron mano del indefenso Sansón, aquel hombre que mataba a 1,000 hombres. Se encontraba indefenso porque quien lo defendía ya no estaba con él. Le quitaron sus ojos, lo llevaron a la cárcel, y dice la Biblia que los filisteos lo usaban como un juguete de diversión. Es lamentable, hermanos, ver cómo este hombre que había sido consagrado desde su nacimiento, cómo estaba terminando su vida. Se encontraba humillado y directamente se estaban burlando de nuestro Dios, agradeciendo a sus dioses falsos. Sansón era así, era débil, era ordinario. Sansón no era nada sin Dios. Pero recordemos, hermanos, que Dios ya no estaba con él. Y solamente era un juguete para los filisteos. Versículo 28 al 31. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah. Y él juzgó a Israel 20 años. Sansón clama a Dios y le dice: acuérdate de mí, solamente esta vez acuérdate de mí. Dios escucha a Sansón y le muestra el último acto de misericordia en su vida. Hermanos, es increíble cómo es que Dios vuelve a tener misericordia de él y mata aproximadamente 3,500 hombres, y Sansón muere. La desobediencia voluntaria y constante, los fallos y decisiones de Sansón
lo llevaron a experimentar lo más triste y doloroso en su vida, la ausencia de Dios. El Espíritu de Dios lo abandonó. Pensando en nosotros y volviendo al mismo punto, muchas veces fallamos voluntariamente a Dios, muchas. Y como decía este apreciado hermano, ¿no tenemos consecuencias? Pues no somos apedreados como antes. ¿Acaso podemos pecar delante de Dios sin recibir consecuencias? Y hermanos, cuando usted y yo pecamos voluntariamente en contra de Dios, también ocurre algo en el Espíritu Santo. A Sansón, el Espíritu Santo lo abandonó. Pero cuando usted y yo pecamos constantemente, voluntariamente, también ocurre algo con el Espíritu Santo que está en nosotros. Vayamos a Juan 14:16. Dice así la palabra de Dios: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Hermanos, quiero dejar muy en claro que lo que voy a decir a continuación no es que el Espíritu de Dios se salga de nosotros, no es que el Espíritu de Dios nos abandone, porque es una promesa de Dios que esté con vosotros para siempre. Pero en Primera de Tesalonicenses, hermanos, no lo busque. En Primera de Tesalonicenses 4:15 dice: por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de perdón, hermanos. Perdón, hermanos, me equivoqué de cita. Pero debemos de entender que el Espíritu Santo no es una cosa o no es una fuerza. Es la tercera persona de la Trinidad. Entonces, todo lo que a continuación vaya a decir no se lo hace a una cosa o a una fuerza, se lo hace a Dios mismo, se lo hace a la santísima persona del Espíritu Santo. La Biblia, no, perdón hermanos, era 15 al 22. Primera de Tesalonicenses 5:15 al 22. Dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. La Biblia nos advierte de no apagar el Espíritu Santo. ¿Pero qué significa apagar al Espíritu Santo? Debemos de entender que el Espíritu Santo vino a nosotros con un propósito: ser compañero quien nos consuela. Pero no solo eso, sino que actúa como ayuda y guía para ayudarnos a cumplir nuestro propósito de ser como Cristo. Cuando usted peca, ¿no ha sentido que hay algo dentro de usted que le contrista profundamente? Cuando usted tiene la tentación de desobedecer la palabra de Dios, ¿no le llama algo dentro de usted a no hacerlo? Cuando usted se encuentra en temor, angustia o dolor, ¿no ha experimentado un consuelo abrasador? Estas y muchas más cosas son la presencia y obra del Espíritu de Dios. Pero esto puede llegar a apagar la presencia del Espíritu.
Básicamente nos dice, y de hecho en el versículo 22 dice, absteneos de toda especie del mal. Básicamente, hermanos, nos dice, absténganse de pecar para que no apaguen el Espíritu de Dios. Apagar el Espíritu de Dios es contristar al Espíritu, alejar al Espíritu, y el Espíritu empezará a tener una ausencia en nosotros. No nos abandonará, pero sí habrá una ausencia del Espíritu, porque el Espíritu se está apagando. Un ejemplo de esto, hermanos, ¿no le ha pasado que con su esposo, su esposa, un amigo, un hermano, le ha lastimado y después de ello vuelven a recobrar comunión, comunicación? Y luego usamos esa palabra de te siento ausente. No estamos diciendo que esa persona no está presente. Lo que estamos diciendo es que esa persona no está siendo la misma que es. Es exactamente lo que podemos llegar a provocar usted y yo con nuestra desobediencia a Dios. Usted y yo, hermanos, podemos llegar a experimentar una ausencia del Espíritu de Dios por nuestra desobediencia voluntaria y constante en contra de Dios. Algunos teólogos dicen que la ausencia del Espíritu Santo se siente como un invierno muy largo, un silencio profundo, un desierto sin agua, un camino sin descanso. La peor ausencia que puede llegar a experimentar el alma es la ausencia del Espíritu de Dios. Nuestra desobediencia voluntaria a Dios puede llegar a originarnos esto: que mantengamos alejado, que mantengamos ausente al Espíritu de Dios. ¿Se imagina, hermanos, que llegue a un punto en el cual su vida y Dios tenga que decir, y el Espíritu de Dios se mantuvo ausente de la vida de Jonathan? ¿Cómo es que lo podemos originar? Por nuestra desobediencia voluntaria a Dios. ¿A usted le gustaría originar esta ausencia del Espíritu Santo en usted? Hermanos, como yo dije desde un principio, tal vez no somos apedreados, pero si llegásemos a provocar la ausencia del Espíritu Santo, será un dolor sumamente profundo en el alma. ¿Qué le dirá, hermano, a aquel compañero de oración, quien lo cuidaba, quien lo fortalecía, quien lo animaba, quien lo consolaba, quien intercedía por usted? Cuando usted pueda ver nuevamente al Espíritu Santo, ¿qué le dirá? Cuando lo encuentre en el cielo. Aquel Dios, el Espíritu Santo, quien siempre estuvo a favor de usted, usted lo puede llegar a alejar, mantener ausente, a apagar por nuestra desobediencia voluntaria a Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado de no provocar lo que Sansón provocó. Que no, el Espíritu Santo no nos abandonará porque es una promesa de Jesús. Pero sí podemos llegar a tal punto en alejar el Espíritu de Dios, a tal manera que Él se empiece a ausentar en su vida. ¿Está listo para que de esa desobediencia voluntaria e inconstante venga la ausencia del Espíritu Santo? Meditemos, hermanos, en esto.
que Dios nos dé entendimiento y que no tengamos que pasar por ese invierno largo, por ese silencio profundo, por ese desierto sin agua, por ese camino sin descanso. Porque si no, experimentaremos una ausencia desgarradora. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, Señor, eres un Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Y muchas veces, Padre, malentendemos esto. Entendemos, Señor, y el pecado nos seduce a pecar constantemente, sin pensar que vamos a recibir una consecuencia. Padre, ten gracia de nosotros, ten misericordia. Que nuestra desobediencia, Padre, no llegue a originar la ausencia del Espíritu de Dios. Santísima persona del Espíritu Santo, perdona, Señor, nuestra desobediencia voluntaria, que muchas veces te contrista y que puede llegar a originar que te mantengamos ausente, que te mantengamos alejado, que nunca podamos llegar a experimentar esto, tu ausencia en nosotros. Porque cuando eso suceda, pasaremos por un invierno muy largo. Señor, tu palabra la has dejado con la finalidad de enseñarnos a hacer tu voluntad, Señor, y no tener que pasar por lo mismo que pasaron estos hombres. Padre, es triste ver la vida de Sansón, pero es lo que muchas veces podemos llegar a hacer con nuestras vidas. Todo por esa desobediencia voluntaria. Espíritu Santo, te pedimos, perdones nuestras fallas, porque no quisiéramos experimentar esa ausencia tuya en nuestras vidas. Y así en actitud de oración dejo lugar a nuestro pastor. No hay nada más triste que un cristiano que sufre la ausencia del Espíritu Santo, lleno de amargura, viviendo una vida miserable y viendo cómo la vida se le sigue cayendo a pedazos, viendo cómo predicaciones vienen, predicaciones van, y nunca puede doblar rodillas porque no le habla. Si lee la Biblia, Dios no le habla. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Seguir ese camino no solamente terminaría en una ausencia prolongada, también puede terminar con su vida. La Biblia dice que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Y una vida sin el Espíritu no es vida. El altar está abierto, hermanos. Mientras nuestro hermano toca el piano, el altar queda abierto. ¿Cuándo fue la última vez que Dios habló con usted? ¿Cuándo fue la última vez que Dios le consoló? ¿Siente la ausencia?
no tiene que quedarse así. Puede venir al Señor y decir: Señor, perdóname. Perdóname por insistir en pecar voluntariamente. Perdóname. El altar queda abierto. Señor y Dios, gracias te damos por tu Santo Espíritu que mora en nosotros permanentemente. Pero a este gran privilegio le corresponde una grandiosa responsabilidad. Y no estamos solos en esa responsabilidad. Tu mismo Santo Espíritu nos ayuda a vencer a nuestro peor enemigo, nosotros mismos. Nosotros. Pero muchas veces nosotros mismos no te creemos. Y te desobedecemos. Señor, haznos conscientes que el Espíritu no se apaga, no se ausenta cuando ya hacemos algo grande. Esas pequeñas cosas que vamos haciendo, esas pequeñas decisiones diarias que vamos tomando, ese no leo hoy, mañana lo haré. Ese no vengo hoy, mañana vendré. Todas esas pequeñas cositas van causando nuestra derrota. Y tú nos has dicho que velemos y que oremos para que no entremos en tentación. Ayúdanos a aplicar tu palabra en nuestra vida. Bendice, Señor, a nuestro hermano que nos predicó y recuérdanos siempre, cuando pasemos por la historia de Sansón, lo trágico que es vivir consagrado a ti, llamados a ser hijos tuyos, pero viviendo una vida miserable por causa del pecado. Que eso no se repita en nosotros. Gracias, Señor, te damos. Te ruego, Señor, tu bendición para mis hermanos en esta noche. Llévanos con bien a nuestras casas. Cuida, Señor, de nuestros enfermos. Y Padre, ayúdanos a recordar, vivir para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.